Muy buenos días, hermanos. Sermón de esta mañana, los logros del sufrimiento. Los logros del sufrimiento. Y vamos a ver Santiago capítulo 1. Vamos a trabajar más o menos del 2 al 4 y vamos a ver muchos otros textos. Aunque vamos a pensar en este versículo, realmente es un poco más temático sobre el tema de los logros del sufrimiento. Este sermón lo vamos a dividir en dos partes. La primera, los logros del sufrimiento para nuestro bien personal, en nuestra vida como cristianos. Hace 8 días habíamos visto cómo el sufrimiento es providencia divina y que Dios tiene el control de este y cómo Dios ayuda o nos moldea por medio del sufrimiento. Cómo es la realidad de que todos vamos a experimentar dolor y que todos vamos a experimentar sufrimiento de alguna manera. Entonces, esa es la realidad. Ahora, en la primera parte del sermón miraremos cómo es el sufrimiento personal y cómo esto lo que logra para nuestras vidas. Y en la segunda parte miraremos el mayor ejemplo del sufrimiento, que es el sufrimiento de Cristo. Y cómo este sufrimiento trajo mucho bien. Lo que queremos resaltar aquí es complementar el sermón de hace 8 días y ver cómo el sufrimiento debe ser, digamos, para que pensemos lo positivo y lo que Dios hace en su soberanía y lo que Dios logra. Y que lo podamos reflexionar a la luz del Evangelio. Ese es el punto, ¿no? ¿Cómo así? Pues como el sufrimiento a la luz de Cristo trajo el favor de la salvación. Ese es el punto. Al contrario de lo que las Escrituras dicen, muchas personas piensan que el sufrimiento es algo malo, ¿no? Y que definitivamente tenemos que evitarlo a toda costa. Las personas viven o vivimos evitando sufrir de muchas maneras. Entonces, tratamos de tener una buena economía para no sufrir en el futuro, tratamos de mantener buenas relaciones con los demás para no sufrir en el futuro. Es decir, evitar el sufrimiento es el propósito de la vida de la mayoría de las personas. También, distraernos cuando sufrimos es un propósito. Entonces, por eso vemos tantas cosas, tanto deporte, tanta distracción en el mundo, porque eso nos distrae de la realidad. Entonces, si una persona tiene problemas en la casa con su esposo, con su esposa, se sienta frente al televisor un par de horas, ¿qué hace eso? Tiene sufrimiento, pero ¿qué hace? El ver televisor lo distrae, lo evita pensar, entonces evita que el sufrimiento, los deportes, los centros comerciales, los mejores restaurantes, todo está enfocado en que usted sienta en lo menos posible la carga de la vida y de la realidad del sufrimiento. Todo está enfocado vamos a mirar cómo tratar de que usted no esté sufriendo, sino que usted se sienta tranquilo, se sienta bien, evite el sufrimiento a toda costa. Si usted tiene un mal matrimonio, ¿cuál es la respuesta? Pues sepárese. Si se separa y sufre, no, tranquilo, entonces consiga otra persona. Y si sufre otra vez, tú vuélvase a separar. Y si no, entonces consiga una mejor economía. Siempre está buscando alguna respuesta para que usted sufra lo menos posible. ¿Por qué? Porque vivimos en una cultura posmoderna que siempre está buscando, por encima del sufrimiento, está buscando el placer y el gozo. Entonces, esa es la realidad y muchos cristianos, queridos hermanos, somos influenciados en esas filosofía o en ese pensamiento de evitar a toda costa sufrir. ¿Cómo lo vemos? Pues vemos cristianos que se vuelven quejumbrosos, que se irritan fácilmente cuando las cosas no salen desde la perspectiva que ellos creían. Vemos cristianos donde su apariencia es sombría, pareciera que una nube negra estuviera sobre su cabeza, una apariencia oscura, donde el mal genio, el temperamento, la mala actitud es una constante en su vida. ¿Por qué? Porque no puede soportar
la realidad del sufrimiento que está viviendo o de las circunstancias que no se acomodan a lo que ellos o ellas creen que es lo correcto. Empiezan a victimizarse y se vuelven víctimas de su pasado. Le echan la culpa a todo el mundo de sus desgracias, de sus infortunios. Siempre están pensando que están sufriendo por causa de su cónyuge. Siempre están pensando que están sufriendo por causa de la iglesia. O están pensando que están sufriendo por causa de sus hijos o por su estado. Si no estuviese casado no sufrirías tanto. Si fuese soltero, entonces, si estuviese casado sufriría menos. Es decir, buscando siempre victimizarse a sí mismo la causa de su sufrimiento. Y esto, en medio del dolor, en medio del sufrimiento, entonces sus preguntas constantes son: ¿por qué, Señor? ¿Por qué me sucede a esto a mí? En el fondo diciendo: Señor, tú no eres tan sabio, tú no sabes pensar las cosas tan bien, porque ¿por qué me tiene que estar pasando esto a mí? ¿Ustedes qué ven en esta pregunta? ¿Por qué, Señor, me sucede esto a mí? Una de las cosas que vemos cuando nos hacemos esta pregunta en medio del dolor es que tenemos un concepto de nosotros bastante alto, ¿no? ¿Verdad? Yo que soy tan bueno, casi que uno termina de decir, yo que he sido tan buen padre, yo sí que he sido tan buen hijo, yo que he sido tan buena persona, ¿por qué me puede suceder esto a mí? El sufrimiento, el dolor no aceptado. Entonces nos le levantamos con soberbia delante del Señor y estamos diciéndole al Señor: tú estás equivocado, lo que yo estoy viviendo no lo merezco. Lo que estoy viviendo no lo merezco. ¿Por qué, Señor, me sucede esto a mí? Sin embargo, Santiago da una respuesta bíblica diferente a la perspectiva del mundo en relación a lo que es el sufrimiento, y nos muestra cómo el sufrimiento tiene logros. Por eso el sermón es los logros del sufrimiento. Primer logro es que el sufrimiento trae gozo. Extraño, ¿no? Miremos Santiago capítulo 1, versículo 2. Sin embargo, el apóstol trata de hacer la aclaración y dice: hermanos míos, tened por sumo gozo. ¿Cuándo? Parece una cosa insensata, ¿verdad? ¿Cómo puede el sufrimiento, estar en medio del dolor y de la angustia, producir gozo en el creyente? Dios, en su magnífica misericordia, en su bondad y desde la perspectiva bíblica, diferente a toda concepción humana que no podemos entender, dice: hermanos míos, tened por sumo gozo. Es decir, el creyente puede entender y ver que en el sufrimiento hay un logro, y al ver que hay logros, crecimiento, madurez, una expectativa diferente, puede ver al sufrimiento a su favor. Y al ver el sufrimiento a su favor puede comprender que, como veíamos hace 8 días, es un plan de Dios, es un plan en su soberanía, que Dios tiene bajo el control todo esto y que tiene un fin: que yo crezca, que yo madure, que yo sea un cristiano más santo, mejor apropiado, con principios más claros de lo que es Dios mismo. Al entender yo estas verdades, ¿qué tiene que producir en mi corazón? Gozo. ¿Por qué? Porque estoy viendo que Dios está obrando a mi favor y que el sufrimiento es el medio de Dios para que nosotros podamos entender cuál es su obrar y podamos comprender que Dios es bueno, que Dios es santo, que Dios es soberano, que tiene el control de todas las cosas. Y entonces, en su particularidad, en medio de mi dolor, de lo que estoy sufriendo, es bueno. Si yo comprendo esto, ¿qué puedo experimentar entonces? Gozo. Puedo experimentar gozo. Entonces ya no me siento víctima.
Ya no me siento que todo el mundo está en contra de mí. Ya no estoy buscando culpables. Ya no estoy buscando a quién echarle la culpa de mis circunstancias, sino que me reconozco delante del Señor. Veo su poder, veo su gracia, veo su obra a través de esta situación que estoy viviendo. Y entonces me reconozco, Señor, porque estoy sufriendo. Estás haciéndome crecer, estás madurándome, estás haciendo que mis convicciones me humille más delante de ti. Es decir, estoy creciendo y eso es a mi favor. Produce gozo, produce alegría en el creyente. No es un gozo sin entendimiento, es un gozo que razona. Es decir, el creyente está razonando en la obra de Dios. Ahora, usted pensará, ¿por qué Santiago dice estas palabras y a quién se las dice? Bueno, se las dice a un grupo de cristianos, eso es verdad. Ahora, ¿quiénes eran a los que Santiago les está escribiendo esta epístola? Eran hermanos que se encontraban en una profunda persecución, de grandes sufrimientos, que habían huido de Jerusalén, querían escapar de la persecución que se desató detrás de la muerte de Esteban. ¿Qué significa cuando una persona huye por razón de su fe? Significa abandono de su hogar. Significa que eran muchos, ejercían ciertas profesiones y en algunos casos, porque peligraba su vida, nadie les estaba dando trabajo. Entonces, en algunos casos se regalaban como esclavos para poder tener por lo menos el techo y la comida. ¿Alguno de nosotros tiene una situación así? A estos es que Santiago les dice que pueden tener ¿qué? Gozo. Era una situación difícil, no había dónde vivir, no había un empleo claro, había una persecución, estaba peligrando la vida de sus hijos, de su esposo, de su esposa, y en medio de este dolor tan profundo, el apóstol Santiago les dice que pueden experimentar gozo. ¿Por qué? Porque el sufrimiento que están viviendo tiene una consecuencia y es entender que Dios, un Dios soberano, está actuando en ese sufrimiento, y cuando entendemos ese actuar de Dios, no tenemos otra opción sino que tener gozo en nuestros corazones, porque vamos madurando y vamos creciendo y vamos sabiendo que Dios está actuando, y estos hermanos estaban siendo de la peor de la peor y de la manera más cruel, reciben este mensaje. ¿Cómo estamos nosotros? ¿Nos falta algo así? ¿Estamos sufriendo alguna persecución por causa de la fe? No, creo que nuestros problemas son mucho menores, ¿verdad? En algunos casos hay depresiones de sufrimiento por cosas tan poco relevantes, ¿no? Porque no tenemos, porque no somos, porque no podemos, porque no hacen lo que yo quiero, porque no piensan como yo, porque el centro de la vida no soy yo, porque el otro tiene más que yo. Todo centrado en nuestras propias ideas y en nuestras propias convicciones pecaminosas. Estos hermanos, queridos, sí tenían una persecución clara y abierta por causa de la fe. Estaban siendo perseguidos por causa de su confianza en el Señor. Nosotros somos o sufrimos es por nuestros propios caprichos, por nuestros propios deseos, por centrar toda nuestra existencia en nosotros mismos. Ahora, ¿cuál es nuestra posición frente al sufrimiento? Versículo 3. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce ¿qué? Ahí vemos otro logro, entonces. ¿Cuál es el primer logro? El primer logro que estamos viendo en medio del sufrimiento es que nosotros podemos ver a Dios soberanamente actuando a nuestro beneficio para que crezcamos, para que seamos maduros, para que podamos ver el panorama más claro. Gran logro. Eso produce gozo. Otro entonces
Otro logro es paciencia. Entonces, cuando alguien dice, Señor, dame paciencia, ya sabe lo que va a recibir, ¿no? Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Sufrimientos por diferentes cosas, sufrimientos inesperados, sufrimientos que podrían haberse evitado, sufrimientos que no esperábamos en situaciones que no creíamos que nos iban a pasar nunca. Los problemas y las circunstancias, queridos hermanos, usualmente nos golpean en donde menos los esperábamos, donde no teníamos ni la más mínima idea que vendrían. Y no hay nada en algunos momentos, en algún tiempo, que podamos hacer para resolverlos, sino que simplemente llegan situaciones, conflictos, peleas, y llegan las circunstancias. Ahora, retrocedamos un poquito al versículo 2, dice. Cuando os halléis en diversas pruebas, ¿verdad? Santiago tuvo que haber escrito mejor, si se hallan en diversas pruebas, sería un poco más esperanzador. Porque cuando dice, si se hallan en diversas pruebas, nos da la opción de que lo más seguro es que no tendremos diversas pruebas. Pero Santiago no dice así. No dice si de pronto, si de casualidad, si por alguna razón no normal en la vida de un creyente andan ustedes en pruebas, pues va a pasar esto. No, dice cuando os halléis. Es decir que no hay nada que hacer. No hay nada que hacer, hermanos. Más desánimo que el de hace 8 días. No hay nada que hacer. Y no soy yo, ¿no? Ahí toca pelear con Santiago. Cuando os halléis en diversas pruebas, no es si de pronto, de casualidad, no. Cuando os halléis en diversas pruebas, entonces ahí está. Ahí está, las tendremos. Y hay un resultado, y hay un logro de eso. ¿Cuál es el logro? Que Dios actuará para nuestro bien y generará un temperamento paciente en nuestros corazones, porque somos movidos constantemente por nuestras emociones y queremos que las cosas sean ya. Queremos una iglesia próspera ya. Queremos que nuestros hijos sepan las cosas ya. Vivimos en una sociedad que ponemos a nuestros hijos muy pequeñitos para que cuando tengan 7 años ya tengan por lo menos, sepan escribir, sepan otro idioma, sepan muchas cosas. Una sociedad que está saliendo los jóvenes a los 16 años de bachillerato, a los 20 años ya son profesionales, a los 21 años ya están con depresiones y no saben qué hacer con la vida. Vivimos en una sociedad que está buscando ¿qué? Las cosas que inmediatas, materiales, rápidas. Yo quiero tener dinero ya. ¿Qué hago? ¿Qué negocio coloco? ¿Cómo hago para salir de pobre? ¿Cómo hago para tener dinero? ¿Cómo hago para mis hijos sean prósperos? ¿Cómo hago para que mi vida sea próspera? ¿Cómo hago para que mi tiempo esté bien? Siempre enfocado ¿en qué? En la inmediatez. Quiero un matrimonio ya. Hermano, necesito una consejería porque es que tengo un mal hábito. Listo, salgo de acá y ya está solucionado. No. Llevas 20, 30, 40 años haciendo las cosas mal y crees que con una conversación ya todo va a salir bien, ¿no? ¿Por qué? Porque esa es la filosofía. Por eso las iglesias carismáticas son tan llenas, porque ofrecen soluciones rápidas. Toco la cabeza y ya sale libre. Les hago algún tipo de predicación motivadora y ya sale la gente libre. Pero la realidad no es así. La realidad es que necesitamos que nuestro temperamento sea transformado por el poder de Dios. Y Dios utiliza un medio sagrado para formar nuestro carácter en paciencia. ¿Cuál es? El sufrimiento. Aprendes a esperar. Aprendes a ser paciente. Aprendes a reconocer con tus hijos y ejercer paciencia en ellos.
cuando se portan mal, cuando son tercos, cuando rechazan a Dios. Aprendes paciencia con tu cónyuge, aprendes paciencia si estás soltero y deseas casarte, y sabes entonces cuál es el propósito, que Dios está obrando, que Dios está trabajando en tu corazón, que está perfeccionando tu espíritu, y entonces no hay ese deseo descontrolado de apresurar las cosas y caer en pecados. La paciencia, ¿no? La paciencia es un don, es una virtud. La persona paciente sabe regular sus pensamientos, sabe hablar prudentemente, sabe tratar con paciencia a sus hijos, sabe tratar con paciencia a su cónyuge. La paciencia es un don de Dios. Es una cualidad espiritual del creyente que va madurando en la fe. El que es impaciente se tira las cosas, ¿no? Se afana por todo, se va tirando las cosas, hace las cosas en el momento que no era, toma las decisiones inapropiadas. ¿Por qué? Porque es impaciente y quiere ver las cosas inmediatamente según sus propias convicciones. Pero Dios es bueno y nos da paciencia. Bueno, pero con sufrimiento, ¿no? Porque esa es la forma en que Dios nos trabaja nuestro carácter. Bienvenido eso, porque Dios está actuando. Ahora, vemos entonces lo importante que son los sufrimientos en nuestras vidas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Confiamos en el Señor, confiamos en lo que ha hecho, en su gloria, en su obra, y nuestro carácter empieza a ser un carácter santo. Ahora, versículo 4. Mas tenga la paciencia su obra completa. Me encanta cómo lo hace Santiago, ¿no? Sufrimiento, paciencia, completa, para que seáis ¿qué? ¿Cómo así cabales y perfectos? Con dominio propio. Que tengamos claridad en lo que pensamos y tengamos un carácter cristiano realmente transformado, que seamos completos. Esa es la idea de perfección, es decir, íntegros. Es el punto acá. Para ser íntegro necesito un pensamiento racional y un buen juicio. ¿Cuál es la persona no íntegra o la persona que se deja llevar por sus pasiones? La persona que no tiene un buen juicio, sino que ¿cómo actúa? Con su corazón imprudente. Está ansioso por hacer las cosas que le parecen. Las ansias llegan a su corazón, ¿no? Que como las escrituras ponen el ejemplo de un caballo descarriado, ¿no? Es ese pensamiento, esa idea, ese deseo de hacer las cosas según su pasión, y fracasan, y vuelven y fracasan, y vuelven y fracasan, y otra vez fracasan, pero siguen pensando que las cosas como las hacen correctamente, y se amargan y sufren, y viven en dolores y en angustias, y las cosas no salen bien, y viven un matrimonio arruinado, viven con sus hijos en conflictos. ¿Por qué? Porque no tienen un sano juicio, porque su pensamiento no es claro. ¿Por qué no lo es? Porque no hay ¿qué? Paciencia en su corazón. Y dice que la paciencia, o sea, está el sufrimiento viene, produce paciencia en el corazón del creyente, y esa paciencia es una obra completa para que seáis ¿qué? Íntegros, cabales, es decir, equilibrados, que pensemos correctamente, y de esa manera sin que os falte cosa alguna. Miren, hermanos, no inviertan tanto su tiempo en buscar cómo tener al hombre indicado de su vida o a la mujer indicada, o cómo sus hijos serán los mejores, los más indicados, las mejores cosas, de los mejores profesionales. Inviertan su tiempo en pedirle a Dios que forme su carácter. Porque si hay un carácter transformado, adivinen qué, no os faltará cosa alguna.
Si no hay un carácter transformado, les faltará todo. Aunque tengan dinero, aunque tengan el mejor esposo, la mejor esposa, aunque tengan los mejores hijos. Si ustedes no tienen un carácter transformado de dominio propio, de sano juicio, de paciencia ante las circunstancias, entonces actuarán como un caballo descarriado. Y eso producirá ¿qué? Falla, angustia, y les faltará todo. ¿Sí ven los logros que tenemos con el sufrimiento? El sufrimiento nos desarrolla, nos mejora, nos encuentra, nos muestra nuestras deficiencias espirituales. En medio del dolor nos damos cuenta qué tan falto estamos de un compromiso cristiano, qué tanto oramos. Cuando tú estás bien, nunca ni siquiera reflexionas a ver si el tiempo de oración es preciso. Cuando tus hijos son pequeños y no le inviertes el tiempo suficiente en la oración, en jugar con ellos, en la lectura de las escrituras, en que vean un padre o una madre cristiana y crecen y te miran a los ojos y te condenan por tu vida cristiana mala, perversa e hipócrita, entonces hay que sufres y piensas, yo debí orar más. Yo debí leer las escrituras con ellos. ¿Por qué no lo hice? Ahora son solo dedos acusándome y diciéndome que soy un mal padre, que he fallado contra Dios, que he pecado y que soy un hipócrita. Yo ahora quiero que ellos vuelvan, que ellos vayan a la iglesia. Es lo que más deseo. Pero sus dedos inquisidores me están diciendo que hice mal. Sufrimos, pero el sufrimiento por fin, aunque a veces muchas consecuencias fuertes, pero por fin hace que nos podamos sentar y pensar, Señor, gracias porque el sufrimiento me está mostrando la realidad de mi vida espiritual. Cuando no sufrimos, no nos vemos en la verdad, ¿cierto? Ahora, vamos a pasar a la segunda parte, las manifestaciones de la gloria de la gracia de Dios en los logros del sufrimiento de Cristo. Cristo, queridos hermanos, la ira de Dios en lugar nuestro, y esto fue en sufrimiento. El evangelio es sufrimiento. Miren lo que dice Gálatas, voy a leer los textos porque son varios. Gálatas 3:13 dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Dicho de otra manera, queridos hermanos, la ira de Dios, escuchen bien, la ira de Dios que debió ser la causa de nuestro sufrimiento, la ira de Dios que debió ser sobre su vida por su pecado, por su maldad, esa ira permanente, justa, eterna de Dios que debimos recibir nosotros, ¿quién la recibió? Cristo, y la recibió por medio del sufrimiento. Esa es su gloria, esa es su gracia. Cristo cargó nuestros pecados y adquirió nuestro perdón, y esto también fue por medio de sufrimiento. Romanos 2:24 dice, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Isaías 53:5 dice, mas él, lo conocemos, ¿no? Mas el que herido fue por nuestras rebeliones. Sigue Isaías, ¿no? Molido por nuestros pecados. El castigo, dice Isaías, de nuestra paz fue sobre él. Y dice, y enfoca de nuevo, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Los pecados, queridos hermanos, que deberían molernos bajo el peso de nuestra culpa, fueron transferidos a Cristo, el único perfecto y merecedor. Cristo era merecedor de nunca sufrir. Él sí era merecedor, él no merecía sufrir de ninguna manera. Pero él sufrió. Y ese sufrimiento nos trajo a nosotros libertad.
La obra de la evangelización, el evangelio mismo, la salvación misma, costó sangre, costó sudor, costó lágrimas y fue una cuestión de sufrimiento para que podamos nosotros experimentar libertad. Cristo fue nuestra justicia perfecta y esto fue por medio del sufrimiento. Cristo obedeció totalmente a la ley. Cristo obedeció al Padre. Esto fue en sufrimiento. ¿Para qué? Para traernos justicia. Cristo venció la muerte y esto fue sufriendo también. Dice 1 Corintios 15, 55. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? El aguijón de la muerte es el pecado. El poder del pecado es la ley. Pero sean las gracias al Cristo que cumplió con los requerimientos de la ley. El pecado es vencido, la ley es cumplida, el aguijón es quitado. Esta es la gloria de la gracia de Dios y se hace posible solo por la existencia de ¿qué? Del sufrimiento de Cristo en el Calvario. Cristo ha desarmado a Satanás y esto fue en sufrimiento. Escuchen bien los que son oprimidos y maltratados por Satanás, lo que dice Colosenses, capítulo 2, versículo 14 al 15. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz, despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. ¿Cómo es esto? Satanás, queridos hermanos, tiene solo una arma contra nosotros. ¿Saben cuál es? Solo una, no tiene más. Solo una arma contra nosotros. Y no es una posesión demoníaca. ¿Saben qué es? El pecado no perdonado. Eso es lo único que Satanás puede utilizar para enviarnos al infierno. El pecado no perdonado. Es decir, querido hermano, si usted por la noche siente experiencias trascendentes, si usted ve que se le aparecen cosas cuando va caminando por las calles, si usted siente que hay un demonio que le asusta, eso no es un problema. Las Escrituras dicen que eso no es una situación trascendente, que esa no es una arma satánica. Usted puede ver cosas o no verlas y esas no son las armas de Satanás. Satanás solo tiene una arma y es el pecado no perdonado. ¿Por qué? Porque si usted no ha sido perdonado, tendrá una eternidad en el infierno. Ese sí es un problema. Mano, pero yo veo cosas de noche, eso no es un problema. Pero es que a mí se me aparecen espíritus y yo lo veo con cachos y con cola. Bueno, eso es como más de la tradición griega, pero no es de la mitología griega, pero no lo describe así las Escrituras. Pero es que yo peco porque tengo una posesión demoníaca. No, hay un arma y esa arma es el pecado no perdonado. Si tú te mueres sin Cristo, sea que experimentes o que no experimentes, o que veas a Satanás o que no lo veas, o que por la noche duermas o no puedas dormir viendo cosas extrañas, eso no es el arma de Satanás. El arma es el pecado no perdonado y si mueres sin el perdón de tus pecados, entonces Satanás hará provecho de eso y pasarás la eternidad en el infierno. Las voces raras tampoco son una amenaza para tu alma. Solo el pecado no perdonado puede condenarnos. Y eso, dice Colosenses, ¿qué hizo el Señor? ¿Lo clavó en dónde? En la cruz. Esta es su gloria, la gloria de Cristo. Dios liberó a los creyentes de los poderes demoníacos, de Satanás, de las huestes espirituales y puso sus pecados a su cuenta como perdonados y eso lo hizo por medio del sufrimiento en el Calvario.
soy perdonado. Viene Satanás y me ataca y entonces puedo levantar voz y decir, soy perdonado. ¿Pero por qué lo eres? Por la cruz del Calvario, por el sufrimiento que padeció mi maestro. Por eso soy perdonado. Satanás queda sin armas y el cristiano queda victorioso. ¿Por qué? Por el sufrimiento, no el nuestro, no, pero sí el de Cristo en la cruz del Calvario. Cristo nos dio una sanación, dice, castigado él nuestra paz fue sobre él y por sus llagas fuimos nosotros curados. No que no nos enfermemos, sino que cuando estemos muertos y en la eternidad o si él viene antes, tendremos una sanación permanente y en gloria. Cristo nos llevará a Dios. Y esto es por sufrimientos. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 18 dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos. ¿Para qué? Para llevarnos a Dios. Dios mismo es el Evangelio. Lo más grande que Cristo adquirió para nosotros no es, queridos hermanos, que usted sea libre de una enfermedad. No es que usted sea libre del dolor, no es que usted sea libre del sufrimiento, no es que usted viva una vida color de rosa. Lo más grandioso que Dios hizo es traernos ¿a qué? A comunión con Dios. Antes no la teníamos. Estábamos caídos, muertos, separados de Dios, pero Él, por la cruz, por su sufrimiento, ahora podemos acercarnos confiadamente a ese trono de la gracia. Dios mismo es nuestra compañía. Ahora tenemos comunión con Dios, podemos levantar manos, inclinarnos delante del Señor, levantar nuestros corazones y orar. ¿Quién permitió eso? Cristo. ¿Por medio de qué? De su sufrimiento en el Calvario. Ahora, finalmente, podemos estar toda una eternidad con Él para gloria. Este mundo es pasajero, sin esperanza, porque este mundo sufre y tiene una agonía constante por causa de la caída, y este mundo está en constante angustia y dolor. Mientras que estemos aquí vamos a vivir eso. No lo traten de evitar, queridos hermanos. Claro, seamos inteligentes, prudentes, sabios en el manejo de nuestras finanzas, en el manejo con nuestro cónyuge, en el manejo de nuestra soltería. Claro que sí. Pero entiéndame, por un lado o por otro vamos a enfrentar al sufrimiento. ¿Por qué? Porque este mundo está caído. Es la consecuencia del pecado, es la consecuencia de lo que pagó Adán y Eva. Por haber desobedecido a Dios, estamos en un mundo caído, queridos hermanos, pero la cruz de Cristo y su sufrimiento nos dan esperanza eterna. Esto es transitorio, esto es pasajero y estaremos en gloria eterna con Él, sin dolor, sin angustia, totalmente formados en cuerpos gloriosos, con total perfección en la esperanza de Cristo. Y esto es gracias a ¿qué? A su dolor. Vamos teniendo una perspectiva diferente del dolor. Eso es lo que nos muestran las Escrituras. Esto es lo que nos muestra la palabra del Señor. Es una manera diferente. Entonces, queridos hermanos, si estás sufriendo, para concluir, si estás sufriendo, venga y encuentre esperanza en el Señor. Mire, a ver por dónde lo está llevando el Señor. Encuentre en Él y en su propósito eterno esperanza para continuar. Mírese, porque también el sufrimiento es como un espejo que le está mostrando qué está pasando con su vida. Entonces mire a ver si no está ejerciendo realmente su vida cristiana como la debe ejercer, si no está aprovechando los medios de gracia. Mírese. Humíllese delante del Señor. Encuentre esperanza. Y recuerde, por sobre todas las cosas, que el sufrimiento es lo que nos dio salvación y vida eterna en Cristo Jesús.
Amén. Oremos al Señor. Padre de los cielos, sabemos, Señor, cuán débiles hemos sido. Y sufrimos, Señor, en muchos casos por nuestros pecados, en otros por los pecados de otros. Y en otros casos porque simplemente viene el sufrimiento, porque vivimos en un mundo caído. Enséñanos a entender estos principios y estos logros, a saber que podemos ver, Señor, tu mano en medio del dolor y experimentar gozo por ello. Que podemos ser pacientes, Señor, y además cabales, con un sentido común. Pero sobre todo, oh Dios, ayúdanos a ver tu dolor, tu angustia en la cruz, la ira del Padre sobre su Hijo en toda su esplendor en la cruz del Calvario, para darnos eternidad, para darnos santidad, para darnos justificación, para darnos propiciación, para darnos redención, es decir, el Evangelio expuesto en medio del dolor para nuestro bien. Gracias, oh Dios, en el nombre de Cristo. Amén. Nos ponemos todos en pie.